Hola a todos, muchas gracias por seguir con nosotros en nuestro foro Forbes Grandes Regiones 2023, donde le estamos midiendo el pulso a cómo quedan las ciudades y qué desafíos y oportunidades tienen hacia futuro las ciudades, las regiones, los departamentos, pues porque estamos en un año de transición en las administraciones y creemos al interior de Forbes que es un muy buen momento para hacer un corte de cuentas y tomar aire y pensar hacia dónde va el país desde una mirada local, desde una mirada de las regiones. Mi nombre es Aldemar Moreno, yo soy el editor de Forbes en Colombia y voy a moderar este panel que hemos llamado Grandes Ciudades, Logros y Desafíos, donde hablaremos con la directora ejecutiva de Asocapitales, Luz María Zapata, quien nos acompaña hoy. Luz María, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Ademar, qué gusto verlo, así sea virtualmente. Yo no soy muy dada a estas entrevistas virtuales, me significan un gran reto, pero espero que tengamos una entrevista muy amena. Luz María, empecemos con contarle a la gente que no sabe qué es Asocapitales, qué tipo de organizaciones, qué funciones cumple y qué objetivos tiene. Ademar, pues Asocapitales es un centro de pensamiento de los alcaldes y las alcaldesas de las ciudades capitales. Hemos evolucionado ese gremio que interactúa prácticamente con solamente con el gobierno y el Congreso, y lo hemos querido convertir en un gran centro de pensamiento. Contamos en este momento con 21 publicaciones que hemos sacado en los últimos años. El año pasado nos certificamos de ISO y este año vamos entonces consolidándonos con todos los pasos que tenemos que hacer para que se consolide como este gran centro de pensamiento. Asocapitales tiene las 31 ciudades capitales, pero adicional tiene a Providencia como la capital afro de Colombia, a Uribia como la capital indígena de Colombia, y Suacha hace parte de Asocapitales como un afiliado especial, es el municipio más poblado de Colombia. En las ciudades capitales está concentrado el 47% de la población colombiana, el 50% del PIB, el 73.4% de las empresas de Colombia se encuentran en las ciudades capitales, pero como a pesar de que todas las personas nos identifican como urbanas, sin embargo, tenemos un alto contenido rural. El 98.5% de nuestros territorios son rurales. Estamos en 16 páramos y en 13 parques nacionales. O sea que no solamente somos urbanos, también rurales, y también tenemos un alto contenido ambiental dentro de nuestras ciudades capitales. Muy interesante, sin lugar a dudas tienen ustedes un nivel de representatividad enorme y lo que acaba usted de mencionar no es un asunto simplemente urbano, también tiene una representación bien importante rural y por eso lo que ustedes digan resulta muy enriquecedor en todas las discusiones públicas. Arranquemos con un tema justamente que está siendo de mucho interés, de mucha preocupación también para la ciudadanía en general y es el tema de la seguridad. ¿Cómo quedan las capitales en este frente en el país? Sin duda alguna, la seguridad es el reto de nuestras ciudades capitales. No hay una ciudad capital que se libre de los problemas de seguridad del día a día, del raponero, bueno, del hurto, hurto a casas, a los vehículos, y en general, caminar por las calles y sentirse inseguro es horrible, especialmente cuando uno de los retos grandes que tenemos en Asocapitales es que la gente viva en ciudades de 15 minutos. Ese es uno de nuestros grandes retos hacia el futuro en estas grandes urbes. Y eso pasa necesariamente porque uno se sienta seguro caminando con sus mascotas. Ahora, entonces, ¿qué es el problema? Los retos de los alcaldes. El número uno, sin duda alguna, es que les dicen que ellos son los comandantes de la policía, ellos son los jefes de la policía en sus ciudades capitales, y eso no es cierto. Hay un acompañamiento, hay una ayuda, pero obviamente
toda la fuerza policiva, pues obedece más al Ministerio de Defensa. Entonces, ese es uno de los grandes retos que tenemos. El pie de fuerza en nuestras ciudades capitales también es insuficiente. Yo siempre veo a los alcaldes en todas las reuniones que tenemos con el gobierno nacional pidiendo más pie de fuerza. Y pues indiscutiblemente estamos cortos en ese sentido, porque además también tenemos retos adicionales como, por ejemplo, los guardas de tránsito. También tenemos muchos policías ahora cuidando estaciones de policía que están atestadas de población privada de la libertad junto con las URIs. Entonces, digamos que ese es el problema número uno. Las definiciones de que quién es en realidad jefe de policía y, por supuesto, el pie de fuerza que es insuficiente. Después, la justicia. Ese es otro gran reto que tenemos frente a la seguridad. Todos los días la policía aprende, todos los días los jueces liberan. Hemos hecho un llamado también a la justicia. Hemos estado en mora de hacer un foro que queremos hacer para que nos digan cuáles son las normas que tenemos, porque es que ellos se ven obligados a sacarlos a la cárcel, para que a las calles, que nos sinceremos en este sentido. Y yo creo que ese es un gran debate que debemos y que estamos en mora de hacer y que debemos sacar adelante. Es que no nos digan más que es que están obligados a hacerlo, que nos digan cómo no vamos a sacarlos a las cárceles. Un reto que es de nuestros alcaldes, del resorte de los alcaldes, que es la ampliación, por supuesto, de las cárceles en nuestras ciudades capitales. Pero eso no pasa solo porque sea de los alcaldes, eso es una responsabilidad, ya lo dice la Corte Constitucional, es una responsabilidad del gobierno nacional, de los departamentos que han sido los grandes ausentes en este tema carcelario en el país y, por supuesto, no solo de las ciudades capitales, sino de todos los municipios. Nosotros tenemos un proyecto de ley que ya va ha estado muy socializado, ya tiene el visto bueno del Consejo de Política Criminal y esperamos que este semestre lo podamos evolucionar, en el que claramente establecemos las competencias de cuáles son los delitos y las cárceles que se tiene que encargar el gobierno nacional, cuáles los departamentos y cuáles nosotros los municipios. Esperamos que este semestre ese proyecto de ley avance, porque lo que sí tengo claro y tengo que decirlo, nuestros alcaldes han asumido esa responsabilidad, han apropiado recursos en sus presupuestos, en sus planes de ordenamiento. Tenemos lotes habilitados para la construcción de cárceles, o sea que nosotros hemos venido avanzando y no han sido los alcaldes los que han mirado hacia el otro lado frente a esa problemática. Por el contrario, con el respaldo de ellos es que Azocapitales ha venido avanzando en este proyecto de ley. Entonces yo creo que es un conjunto de todo, de infraestructura, de poder aprenderlos a los delincuentes, de poderlos mantener en las cárceles y, por supuesto, de ese trabajo colaborativo entre la policía y el mandatario local. Sin lugar a dudas, la seguridad va a seguir siendo un tema. Está muy claro que hay que ser un poco más, definir con mayor claridad las funciones y las fronteras de las funciones en cada una para que se asuman responsabilidades frente a ese preocupante asunto. Hay otro tema también allí sobre la mesa. Hemos visto obras de infraestructura en grandes ciudades, en Bogotá, me correspondió ahora mismo verlo también en Cartagena, donde están haciendo cosas. ¿Qué está pasando con los temas de infraestructura en las ciudades que ustedes representan? Pues además, a mí me gusta cuando hablamos de infraestructura, separar a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla de las demás ciudades, porque es que los retos frente a la infraestructura son muy distintos. También las fuentes de financiamiento. Por supuesto, Bogotá es una ciudad que constantemente está en construcción, que viene avanzando en los temas de infraestructura, que seguramente
vamos a poder avanzar con el metro, en la línea 1, la línea 2, el Regiotram. Así que yo creo que Bogotá pues es como un mundo aparte de las demás ciudades capitales, donde tenemos grandes retos de infraestructura que son en nuestras medianas y pequeñas ciudades capitales, porque muchas veces, el otro día escuchaba, por ejemplo, al profesor González, al director de planeación, decir que nosotros teníamos los recursos. No, nosotros lo que tenemos es muchas necesidades porque el gobierno nacional nos ha endilgado muchas responsabilidades en las ciudades capitales y en los municipios en general, pero sin recursos, sin financiación. Entonces yo diría que deberíamos aprovechar, primero, pues revisar el sistema general de regalías. Acá en Asocapitales tenemos una bolsa de más o menos 190 proyectos de infraestructura, muchos de ellos apostándole a temas regionales, de impacto regional. Turismo es la gran apuesta, sin duda alguna, de nuestras ciudades capitales, que eso termina de todas formas impactando positivamente al resto de las ciudades y municipios que nos circundan. Así que la primera invitación para poder avanzar en los temas de infraestructura en las ciudades capitales es, por favor, revisemos el sistema general de regalías. En este momento nosotros tenemos una bolsa, los gobernadores cuentan con una bolsa del 60% y nosotros el 40%. Y sin embargo, Aldemar, si usted va y mira qué pasó en la Bienal anterior, solo tuvimos 3 proyectos de ciudades capitales que se pudieron aprobar en esa bolsa. Así que urge una revisión y urge que nosotros, las ciudades capitales, que tenemos una bolsa de más o menos unos 190 proyectos de impacto regional que generan empleo, que se mantienen en el largo plazo, sean tenidas en cuenta. Otro tema que nos preocupa y es el discurso del gobierno nacional frente a las juntas de acción comunal y ese empoderamiento que les están dando en unas capacidades que no creemos que tengan las juntas de acción comunal. No podemos confiar la infraestructura, digamos, en los temas TICs a unas juntas de acción comunal. Esos son unos retos enormes que obviamente ellos no los pueden asumir. Entonces ese discurso que no lo he oído evolucionar más y ojalá que no lo evolucione más en el gobierno nacional y que más bien avancemos por donde tenemos que avanzar, y es que las grandes firmas sean quienes estén encargados de llevarnos toda la ampliación de la cobertura del despliegue de infraestructura que tanto necesitamos. Otro tema que también tenemos que mirar para poder avanzar nosotros en nuestras economías y todo es el sistema general de participaciones. Tenemos toda la población migrante, el gran porcentaje, el 80% están en las ciudades capitales. Nuestros alcaldes y alcaldesas han asumido esa población estoicamente, pero yo creo que necesitamos una mano adicional del gobierno nacional frente a esos retos de las poblaciones vulnerables, no solamente población migrante de otros países, sino también de los desplazados que tenemos internos en Colombia. Y bueno, no, yo diría que las apuestas son en nuestras ciudades capitales avanzar en las PETAR, porque todas las apuestas que se hacen frente al turismo y a la infraestructura de turismo, pues tenemos que estar preparados para eso y son cosas invisibles. Tenemos que tener PETARes, tenemos que tener buenos acueductos, tenemos que tener buenas redes de energía, buenas vías para poder ser atractivos realmente y que los turistas nos sigan visitando. Entonces, yo creo que frente a los temas de infraestructura diría eso, que hay unas ciudades que económicamente están muy bien, pero los retos enormes los tenemos en las ciudades medianas y pequeñas. Luz María, permítame ahora cambiar un poco de frente, aunque seguimos en esta línea de entender qué está pasando con las ciudades. Hay un asunto y es que el clima de inversión está muy enrarecido en general para el empresariado.
vienen reformas, hay anuncios y algunos consideran que hay incertidumbre para el clima de inversión en general. ¿Se ha sentido eso desde su perspectiva en las zonas y en las regiones que ustedes representan? Pues el mensaje que mandamos desde Asocapitales es: crean en Colombia, tengan confianza en nuestro país. Sí, entendemos que este ha sido un gobierno que fue elegido para el cambio, que ha tratado de sacar adelante proyectos de ley muy audaces, pero yo lo que les quiero poner a consideración es que este es un país en el que de verdad los poderes actúan y hay contrapesos. Entonces, hemos visto proyectos de ley muy agresivos que llegan al Congreso y que nuestros congresistas, y yo creo que tenemos que resaltar la responsabilidad con la que han asumido esos proyectos de ley en el Congreso, nuestros senadores y representantes, no han tragado entero y se ha podido ver una evolución de esos proyectos de ley para mejorar. Ahora, pues esperemos que viene a partir del 20 de julio, que vaya a pasar, cómo vayan a presentar esos proyectos, qué modificaciones el gobierno nacional vaya a introducir en los borradores de los proyectos, pero ya también los partidos nos anuncian que ellos mismos van a llevar sus propios proyectos de salud, de laboral, así que pensional, que yo creo que el pensional es como el que menos ruido ha generado realmente, y nosotros de las revisiones que hicimos al interior de Asocapitales tampoco le vemos gran dificultad, pero obligatoriamente la reforma en la salud y la reforma laboral sí nos preocupan. Pero volviendo a este mensaje de confianza, sigan creyendo en Colombia. Aquí están las instituciones actuando. Estamos seguros que el Congreso de la República va a sacar proyectos de ley, leyes responsables, leyes que promuevan la economía, leyes que generen empleo. Así que yo no soy tan pesimista, o sea, creo realmente en que este es un país donde las instituciones funcionan y los pesos y los contrapesos están funcionando. Miremos también, por ejemplo, lo que están haciendo las Cortes, el Consejo de Estado viene actuando, la rama judicial, el fiscal, los entes de control, Contraloría, Procuraduría, Defensoría. Entonces, yo la verdad no estaría tan preocupada acerca del futuro del país y del futuro económico del país. Sí, tenemos que hacer un esfuerzo enorme, es en los temas de seguridad, no solamente en los temas de seguridad que le atañen a las ciudades, sino también a los territorios más indómitos del país. Continuemos con esa línea de lo que viene afectando a los empresarios y al clima de inversión. Y usted menciona que hay que seguir teniendo optimismo y que hay que seguir haciendo impulso para que los empresarios puedan construir sus proyectos y sacar adelante sus inversiones. Sigamos en esa línea porque muchas ciudades han hecho una apuesta importante por impulsar y desarrollar sus ecosistemas emprendedores. Esa es una forma de fortalecer el tejido empresarial, sin lugar a dudas. ¿Cuál es el balance de esta estrategia? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Nuevamente, Aldemar, los temas de emprendimiento están muy concentrados en las grandes ciudades normalmente. La verdad es que después de la pandemia o durante la pandemia y después de la pandemia, los emprendimientos brotaron por millones. Eso fue de las cosas buenas que nos dejó la pandemia. Y entonces yo diría que tenemos ejemplos como el de Medellín con la ruta del emprendimiento, eso funciona muy bien. Acá en Bogotá, por supuesto, por excelencia, nuevamente Bogotá con toda su capacidad tiene el programa de emprendimiento local. Además son las grandes apuestas también para generar empleo, para reactivarnos económicamente. En Popayán, por ejemplo, tienen un programa muy lindo que es el de mujeres y personas en condición de discapacidad. Los han empoderado y también se han convertido en emprendedores.
Y así yo creo que por todos lados tenemos ejemplos de eso. ¿Qué nos preocupa de este tema de emprendimiento en las ciudades capitales y en general en el país? Es la reforma laboral, porque lo que sí hemos estudiado en Asocapitales es que esta reforma laboral, como viene hoy en día, digamos, el empleo formal, que es el que normalmente producimos en las ciudades capitales, especialmente en la de Bogotá, porque la otra cosa es también la calidad del trabajo, la calidad laboral, cuáles son esos contratos, la estabilidad que tengan las personas. Y entonces yo creo que esta reforma laboral sí afectaría enormemente los emprendimientos, las pequeñas y medianas empresas. Así que nuevamente confiamos en que el Congreso modifique sustancialmente esta reforma laboral y que no sea una reforma laboral para darle ya unas garantías a unas personas que tienen empleo, sino por el contrario, una reforma laboral que genere aún más y más pequeñas y medianas empresas y emprendimientos. Bueno, pasemos a otro frente. Yo sé que esta pregunta le va a gustar mucho porque para ustedes es un tema súper sensible. El tema del medio ambiente es súper importante. Hemos tenido unas semanas donde hemos visto aquí en Colombia unas afectaciones importantes. El fenómeno del niño ya está llegando, etcétera. Y sin lugar a dudas eso va a seguir siendo parte clave de la agenda pública. ¿Cómo están viendo y qué avances hubo y qué desafíos quedan en la agenda de medioambiental de las ciudades y capitales? Ese es un frente muy importante para sus capitales. Hoy el presidente hacía un llamado en torno del agua. Nosotros precisamente vamos a tener un foro en el mes de agosto en la ciudad de Leticia que tiene que ver con todo el agua y el manejo que le debemos dar al agua en todas sus dimensiones. Hemos trabajado mucho un proyecto de ley que también nos preocupa enormemente porque, pues, protección al medio ambiente pasa también por el tema de residuos sólidos, de estas economías circulares. Tenemos un proyecto de ley que tampoco pudo cursar el semestre pasado y lo vamos a volver a presentar junto con el de cárceles para este semestre, y es convertir los rellenos sanitarios en parques industriales. La basura también es una oportunidad oportunidad que se puede volver en una gran empresa, y para eso estamos impulsando este proyecto de ley. Si no hacemos algo, en los próximos 5 años vamos a tener 15 millones de colombianos viviendo en municipios con problemas ambientales que se generarían de los rellenos sanitarios. La movilidad sostenible también, digamos, ese es uno de los retos que han asumido nuestros alcaldes muy exitosamente. Aquí en Bogotá a la alcaldesa le encanta la rolita, es un ejemplo que ella tiene maravilloso y que la verdad nosotros lo admiramos mucho. 100% flota eléctrica, el 60% de las conductoras son mujeres. O sea, por donde uno lo mire, la verdad, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino de empoderamiento de la mujer y mujeres, madres cabeza de familia. Los alcaldes están pensando, y en este caso la alcaldesa de Bogotá está pensando en eso. Claro, ayer precisamente teníamos una reunión con el Ministerio de Transporte, revisando todos los retos que tienen los sistemas integrados y estratégicos de movilidad. Por supuesto, el anhelo de llegar a tener una flota 100% eléctrica o ambiental o amigable con el medio ambiente. Los temas de agua son importantísimos, pasa por todo, por las PETARES, por tener buenos acueductos, por tener agua potable, pero también por esos retos de tragedias que hemos visto con las lluvias. Tenemos ciudades muy empinadas que desafortunadamente, pues, así los alcaldes hagan el esfuerzo de reubicar a estas personas, nuevamente vienen personas
a tomarse las laderas de nuestras ciudades y pues son muy peligrosas. Y a pesar de que ha habido una política de reubicación, pues nuevamente estas personas se llegan a sentar en estas zonas de riesgo. Y pues yo creo que todo esto tiene que ver con la gran sombrilla que es la protección al medio ambiente y que no hemos sido ajenos y que yo creo que los alcaldes en sus planes de desarrollo y en sus planes de ordenamiento territorial han incluido muy responsablemente. Bueno, con esto ya vamos cerrando. En materia de tecnología, paso a esta pregunta que son la que ya cerramos. En materia de tecnología tenemos muchos desafíos y no es solamente un problema de las administraciones públicas, las empresas, la academia, los profesionales en sí están viendo la disrupción tecnológica por todos lados. ¿Qué hicieron las grandes ciudades y las grandes capitales en materia de desarrollo tecnológico para ofrecerle nuevas posibilidades a la ciudadanía? Pues esa es la palabra mágica acá que yo no he podido descubrir bien qué es, que son las ciudades inteligentes. Y cuando a mí me preguntan qué es una ciudad inteligente, yo digo una ciudad inteligente es todo. Todo lo que acabamos de mencionar pasa por ser una ciudad inteligente y todo eso obligatoriamente requiere un despliegue de infraestructura, de un cubrimiento del 100% de la población. Mire lo que nos pasó, Aldemar, pues hablamos mucho acá de la pandemia y de los retos de pandemia. ¿Cómo pudimos tener a nuestros niños conectados estudiando? ¿Cómo pudimos trabajar nosotros desde las casas? Pues obligatoriamente por toda la tecnología digital y la conectividad que podíamos tener, pero que también sufrieron mucho las ciudades capitales que no tenían esa infraestructura tan desarrollada. Yo creo que el gobierno nacional es muy consciente de eso. Obligatoriamente nosotros necesitamos del gobierno nacional para tener ese cubrimiento en todas las ciudades capitales y precisamente por eso en Arauca vamos a hacer nuestro foro de tecnología porque queremos llamar la atención y es que, pues sí, lo de siempre, las grandes ciudades capitales tienen una buena infraestructura, pero ¿qué pasa con Arauca? ¿Qué pasa con Puerto Carreño, con Inírida, con Mitú, con Mocoa, con Leticia? Que son nuestras ciudades capitales tan lejanas y que las tenemos que acercar con una buena infraestructura que desafortunadamente hoy no tenemos. Así que, digamos, ese es un trabajo que venimos haciendo muy juiciosamente con el Ministerio de las TICs. Esperamos que en este foro que vamos a tener en el mes de octubre en la ciudad de Arauca, que por supuesto también está incomunicada buena parte del tiempo, podamos hacer ese llamado y alcanzar ese sueño a tener esas ciudades capitales que están lejanas, pero acercarlas a través de la tecnología. Y hay una cosa que se me olvidó comentarle, Aldemar, en el punto de infraestructura, de la infraestructura que dejan nuestros alcaldes, y yo creo que también pasa por la infraestructura de salud. Y es que con el COVID, yo creo que quedamos en las ciudades capitales con muy buena infraestructura de salud. Es por eso que pensaríamos que la reforma a la salud debería apuntar más a esos sitios lejanos, a la Colombia profunda de la que habla el presidente, y en cambio fortalecer lo que ya funciona bastante bien en nuestras ciudades capitales en el tema de salud y por supuesto la infraestructura que tenemos, que es ejemplar, yo creo que a nivel de Latinoamérica. Luz María, muchas gracias por esta conversación tan interesante. Hemos dado un repaso sobre cómo quedan las grandes ciudades en estos frentes tan importantes como medio ambiente, tecnología, infraestructura y seguridad. Yo creo que así quienes nos están viendo se pueden dar una idea sobre cuáles son los desafíos y las oportunidades que queda por desarrollar en las grandes regiones. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. No, Aldemar, muchísimas gracias a ustedes y yo me despido resaltando la labor de nuestros alcaldes y alcaldesas. Realmente yo creo que el funcionario público que más retos tiene es un alcalde o una alcaldesa.
Y yo creo que estos que se despiden de estos 4 difíciles años lo han hecho muy bien y desde Azocapitales queremos resaltar ese trabajo maravilloso que hicieron desde sus alcaldías. Y muchísimas gracias, Aldemar, a usted por esta invitación. Aquí estamos y cuando quiera lo invitamos a tomarse un café personalmente, presencialmente en Azocapitales. Bueno, para todos los que nos están viendo, muchas gracias por seguir este Foro Forbes Grandes Regiones de 2023, donde le estamos midiendo el pulso a lo que está pasando en las ciudades, los municipios y los departamentos de Colombia. Mi nombre es Aldemar Moreno, yo soy editor de Forbes en Colombia y los invito para que sigan este foro en todas nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, en Facebook, en Thread, ahorita que estamos estrenando nueva red social. Estamos como Forbes Colombia, por favor, o si no, síganos a través de nuestro sitio web forbes.co y también a través de nuestra revista impresa que circula todos los meses. Muchas gracias. Continúen con nosotros para seguir hablando de empresas, de negocios, de política pública, de economía en Forbes Colombia. Muchas gracias.